Ella me abandonó para regresar con su ex, justificando que su necesidad era mayor. El guión dio un vuelco meses más tarde, cuando yo fui testigo de su nueva actuación. Llegó a mi puerta bajo la lluvia, con un séquito de amigas documentando cada segundo, como si fuera el final de una película. Me llamo Caleb, tengo 29 años y soy fotógrafo freelance en Columbus, Ohio. No hago bodas ni sesiones de bebés. Mi trabajo está enfocado en fotografía editorial, paisajes y proyectos para revistas y agencias de turismo. Es el tipo de profesión que te obliga a levantarte a las 4 de la mañana para capturar la luz perfecta y a pasar horas esperando el momento exacto. Mi carrera es irregular. Algunos meses tengo encargos sin parar, y otros apenas sobrevivo con ventas de fotos de archivo o sesiones ocasionales. No es una vida estable en términos tradicionales, pero tiene algo que valoro mucho: libertad. No tengo jefe, no tengo reuniones inútiles ni finjo trabajar cuando ya terminé. Vivo en un departamento de una habitación en una zona tranquila de Columbus. Tiene pisos de madera, ventanales enormes que dejan entrar una luz increíble, paredes de ladrillo a la vista y muebles reales. Un sofá hecho por un carpintero local, un escritorio que yo mismo armé con madera reciclada, estanterías organizadas con precisión por tipo de lente y equipo. Es el espacio de alguien que sabe lo que hace y lo cuida. Mi equipo ocupa gran parte del lugar. 2 cámaras Canon profesionales, 6 lentes que cubren desde gran angular hasta teleobjetivos largos, trípodes, luces, baterías, tarjetas de memoria y discos duros. Mi armario parece un almacén fotográfico. Conduzco un Honda Accord Sport 2019 que compré usado y pagué al contado. Asientos calefaccionados, cámara de reversa, buen sonido y consumo eficiente. Nada ostentoso, solo funcional. Pago mis cuentas, tengo ahorros, declaro impuestos, cocino en casa. No llevo una vida espectacular, pero sí ordenada. Conocí a Savannah hace 3 años y medio en una inauguración de arte a la que me llevó mi amigo Tyler. El lugar estaba lleno de vino caro, ductos visibles y pinturas abstractas. Ella estaba sola, sosteniendo una copa sin beber, tan incómoda como yo. Empezamos a hablar cuando hizo una broma sobre una escultura metálica que parecía el resultado de un accidente de bicicleta. Ella trabajaba como contadora en una firma mediana del centro. Era organizada, meticulosa, fanática de las hojas de cálculo. Todo lo contrario a mi vida de fotógrafo freelance. Aún así, conectamos de inmediato. Me gustaba que fuera estable sin ser aburrida. Le interesaba de verdad mi trabajo. No me veía como un artista caótico ni como alguien que necesitara ser corregido. Valoraba que, aun siendo freelance, tuviera estructura y responsabilidad. Durante casi 2 años todo fluyó sin fricciones. No discutíamos por dinero, ni por celos, ni por el futuro. Ninguno intentaba forzar al otro. Quizá eso debió ser una señal, pero en ese momento se sentía perfecto. Nuestros fines de semana tenían una rutina que me encantaba. Los sábados salíamos a hacer senderismo. Yo buscaba locaciones para mis fotos y ella llevaba una mochila perfectamente organizada con comida y agua. Se sentaba a leer mientras yo ajustaba el trípode una y otra vez buscando el ángulo ideal. Nunca se quejaba. A veces incluso cargaba mi equipo cuando el camino se volvía empinado. Mi mochila pesa más de 11 kilos cargada de lentes, y ella tomaba el trípode sin que yo lo pidiera. Los domingos íbamos a casa de sus padres. Su padre, Earl, era un ingeniero retirado que había pasado 35 años diseñando maquinaria industrial. Vivía obsesionado con la precisión. Medía todo 2 veces, llevaba registros detallados de cada aparato y etiquetaba sus herramientas como si su garaje fuera una biblioteca técnica. Era un hombre silencioso que hablaba en esquemas y pensaba que leer por placer era estudiar manuales de soldadura. Curiosamente, nos llevábamos muy bien. Yo respetaba su espacio y escuchaba cuando explicaba algo. Su garaje era un paraíso para alguien metódico, herramientas colgadas en paneles con siluetas marcadas, cajones organizados por tamaño de tornillo. Una mesa de trabajo tan limpia que parecía nueva. Todo ese orden llevaba años de disciplina. Tenía una vieja sierra ingleteadora que había heredado de su padre en los años 80. Aún cortaba ángulos de 45 grados con una precisión perfecta después de décadas de uso. Era una máquina sólida, totalmente metálica, hecha para durar. Durante mucho tiempo pensé que ya sabía lo que era sentirse parte de una familia, hasta que conocí a los padres de Savannah. El primero en marcarme fue Earl, su padre. Tenía en su garaje una sierra antigua que parecía una bestia mecánica. Pesaba cerca de 40 kilos y, cuando la encendía, sonaba como un robot furioso despertando de una larga hibernación. Decía, medio en broma y medio en serio, que las sierras modernas eran basura de plástico comparadas con esa máquina. Y, conociéndolo, probablemente tenía razón. Los domingos solíamos pasarlos ahí, entre aserrín y proyectos a medio terminar. Yo lo ayudaba y él aprovechaba para explicarme,
con una pasión casi contagiosa, por qué ciertas uniones de madera eran más resistentes que otras. Me hablaba de la diferencia entre conexiones estructurales y decorativas, de cómo la humedad hacía que la madera se moviera, de por qué siempre era mejor usar tornillos en lugar de clavos. Podía pasar horas hablando sobre la dirección de la veta sin que yo perdiera el interés ni por un segundo. Fue él quien me enseñó a construir el escritorio que todavía tengo en mi apartamento. Pasamos 2 fines de semana completos en su garaje, primero ajustando los bordes, luego cortando las ranuras para los rieles de los cajones, después aplicando capas finas de barniz para evitar marcas y goteos. Nunca me hizo sentir torpe por no saber algo. Al contrario, me dejaba equivocarme sobre piezas de prueba antes de tocar la madera real, explicándome todo con paciencia. Cuando por fin terminamos el escritorio, revisó cada unión, cada tornillo y cada ángulo. Luego me miró y asintió levemente, con ese gesto sobrio que, viniendo de él, valía más que cualquier elogio exagerado. Buen trabajo, Caleb, me dijo. Si lo cuidas, este mueble durará más que tú y que yo. De alguien que no regalaba cumplidos, aquello significó mucho. Por otro lado estaba Marta, la madre de Savannah. Había sido maestra de primaria y tenía ese don natural para hacerte sentir bienvenido sin esforzarse demasiado. Desde el primer día me trató como si fuera parte de la familia. Siempre tenía café recién hecho cuando llegábamos, y aunque yo insistiera en que no hacía falta, me mandaba a casa con recipientes llenos de comida. A veces me enviaba mensajes con enlaces a artículos que pensaba que podrían interesarme, incluso cuando Savannah no estaba involucrada en la conversación. Era simplemente su forma de decir, pensé en ti. Su mayor orgullo era el enorme huerto que ocupaba buena parte del patio trasero. Para ella no era solo un jardín, era casi un laboratorio. Tenía tomates, pimientos, calabacines, frijoles, todo organizado en filas impecables, con tablas detalladas donde registraba fechas de siembra, crecimiento y cosecha. Guardaba un cuaderno de cuero donde anotaba cada dato como si estuviera documentando una investigación científica. Marta me preguntaba por el pH del suelo o los sistemas de riego como si yo estuviera rindiendo un examen. Me explicaba la diferencia entre tomates de crecimiento determinado e indeterminado, cómo funcionaba la siembra asociada, y cómo detectar deficiencias de nutrientes solo observando el color de las hojas. En 6 meses de visitas dominicales aprendí más de jardinería que mucha gente en toda su vida. Incluso me dejó ayudarla a rediseñar el invernadero usando mis conocimientos de planificación de proyectos, como si fuera una sesión fotográfica. Calculamos dónde debía ir cada planta según la luz, mejoramos la ventilación para evitar hongos e instalamos estanterías para aprovechar el espacio vertical. Quedó tan encantada que empezó a llamarme su consultor de jardín, como si fuera un título oficial. Pero lo mejor venía cuando preparaba comida para que me llevara. Sacaba recipientes de plástico como si estuviera abasteciendo una expedición, salsa de pasta hecha con sus propios tomates, vegetales encurtidos, hierbas frescas atadas con ligas. Pegaba notas con instrucciones detalladas para recalentar cada cosa, sugerencias de acompañamiento y recordatorios para devolver los envases, aunque tenía cientos de ellos. Tienes que comer comida de verdad, Caleb, me decía. Esos lugares de comida rápida te van a llenar de sal. Como si trabajar con fotografía me impidiera cocinar. Ambos, Eal y Marta, no perdían oportunidad de decirle a Savannah lo afortunada que era por estar conmigo. Él dejaba caer comentarios sobre el matrimonio mientras trabajábamos en el garaje. Hablaba de lo buen padre que podría ser algún día, de lo importante que era ser constante y paciente, más que emocionante. Ella era aún más directa, mencionando futuros nietos y lo bien cuidados que estarían con un padre que prestaba atención a los detalles. Yo de verdad los quería. No solo porque me apreciaban, sino porque me hacían sentir que ya pertenecía a esa familia. Cuando llegaba a su casa, Eal ya tenía preparado algún proyecto en el que necesitaba mi ayuda, como si yo fuera un hijo y no solo el novio de su hija. Marta me pedía opinión sobre colores de pintura, decisiones de jardinería o qué muebles comprar para el patio, como si mi voto tuviera el mismo peso que el de sus hijas. Eso es lo que hacía que todo lo que vino después doliera tanto. A comienzos del otoño del año pasado empecé a pensar seriamente en proponerle matrimonio a Savannah. No por presión ni por rutina, sino porque de verdad se sentía correcto. Habíamos llegado a ese punto donde funcionábamos como un equipo. Hablábamos de nuestro futuro con naturalidad, dónde vivir, cómo manejaríamos el dinero, si queríamos hijos y qué tipo de padres seríamos. Así que en octubre empecé a buscar anillo. Hice la investigación completa. Averigüé su talla llevándole uno de sus anillos a un joyero cuando lo dejó en mi baño. Aprendí sobre las famosas 4C de los diamantes, aunque nunca me había importado la joyería. Pasé horas comparando diseños y leyendo reseñas, como si estuviera comprando una cámara profesional. Encontré el anillo perfecto en una joyería local que me recomendó Tyler. El dueño era un hombre mayor llamado Roy, con más de 40 años en el negocio,
que daba consejos honestos en lugar de intentar venderte cualquier cosa más cara. Y en ese momento, sinceramente, yo pensaba que todo estaba alineado. La alianza era de oro blanco, sobria y perfectamente equilibrada entre elegancia y sencillez. La piedra central, de 0,75 quilates, estaba montada de forma que capturaba la luz con discreción, sin destellos exagerados ni reflejos innecesarios. No buscaba deslumbrar a cualquiera que la viera, sino destacar por su pureza y su diseño limpio. Era, en todos los sentidos, exactamente el tipo de anillo que Savannah siempre había descrito cuando hablaba de lo que le gustaba, algo refinado, clásico, sin ostentación ni excesos. Nada de diamantes múltiples ni diseños llamativos, solo una pieza que hablara de compromiso, no de espectáculo. Costó $4.200, una cifra que me hizo tragar saliva cuando la escuché por primera vez. Hasta ese momento, nunca había gastado tanto dinero en algo que no tuviera ruedas, motor o lentes de precisión. Mi mundo giraba alrededor de cámaras, cuerpos de metal, ópticas caras y, de vez en cuando, algún vehículo usado pero confiable. Sin embargo, frente a ese pequeño anillo dentro de su estuche de terciopelo, la cantidad me pareció, de algún modo, lógica. No estaba comprando solo una joya, estaba invirtiendo en lo que yo creía que sería toda una vida compartida. Roy, el joyero, fue meticuloso y casi paternal al explicarme cada detalle. Me habló de la aleación del oro blanco, del corte de la piedra, de cómo el engaste estaba diseñado para protegerla sin ocultarla. Incluso incluyó, sin que yo se lo pidiera, ajustes gratuitos de por vida y una limpieza anual sin costo. Dijo que era su forma de asegurarse de que las piezas que vendía para compromisos importantes se mantuvieran tan impecables como el primer día. Yo lo tomé como una especie de buen augurio, casi como si el universo me estuviera dando una pequeña señal de aprobación. Guardé el anillo en mi bolsa de fotografía, dentro del compartimento lateral del viejo bolso Louro que Savannah nunca tocaba porque lo consideraba territorio de trabajo. Para ella, ese bolso estaba lleno de cables, polvo y piezas caras que prefería no mover. Para mí, se convirtió en una caja fuerte improvisada. Cada vez que abría el cierre para sacar una lente o una batería, ahí estaba esa pequeña caja negra mirándome, como si me recordara que llevaba conmigo algo mucho más valioso que cualquier equipo. Me generaba una mezcla extraña de emoción contenida y nervios, como si caminara con un secreto capaz de cambiar el rumbo de mi vida en cualquier momento. Mientras tanto, empecé a construir mentalmente todo el plan para la propuesta. Siempre he sido una persona organizada, casi obsesiva con los detalles. Es una deformación profesional. En fotografía no puedes confiar en la improvisación, revisas la luz, estudias el lugar, anticipas problemas, preparas soluciones. No te presentas a una sesión esperando que todo salga bien por milagro. Así que abordé la propuesta de la misma manera, como si fuera una producción importante. Pasé horas buscando destinos para una escapada de fin de semana que estuvieran a una distancia razonable en coche. Quería algo lo suficientemente lejos como para sentirse especial, pero no tanto como para convertirse en un viaje agotador. Al final, encontré una cabaña en las colinas, a unas 2 horas al norte, cerca de un lago que conocía bien. Había trabajado allí un año antes fotografiando una boda, y todavía recordaba cómo la luz del atardecer se reflejaba en el agua, tiñendo todo de tonos dorados y azules, como si el paisaje entero estuviera hecho para una película romántica. La cabaña era pequeña pero acogedora, una chimenea de piedra en la sala, grandes ventanales que daban al lago y una terraza de madera desde la que se podía ver el sol esconderse entre los pinos. Era el tipo de lugar que invitaba al silencio compartido, a las conversaciones largas y a los momentos que se quedan grabados. Revisé la disponibilidad y vi que tenía espacio para finales de diciembre. Me pareció perfecto. Una propuesta en invierno, con el frío afuera y el calor de la chimenea dentro, tenía algo íntimo y casi mágico. En mi cabeza ya veía la escena completa. Prepararía chocolate caliente, saldríamos a caminar hasta la orilla del lago justo cuando el cielo empezara a cambiar de color, y ahí, con el reflejo del sol en el agua, me arrodillaría. Como fotógrafo, no podía dejar pasar la oportunidad de documentar algo así. Planeé colocar una cámara en un trípode, escondida entre los árboles, con un temporizador largo. Sabía exactamente qué lente usar, qué apertura me daría la profundidad de campo ideal, cómo equilibrar la luz natural del fondo con el primer plano. Incluso calculé los minutos para que el disparo ocurriera justo en el momento más dramático del atardecer. A comienzos de noviembre empecé a ajustar mentalmente los tiempos. Savannah siempre pedía vacaciones entre Navidad y Año Nuevo en su firma de contabilidad. Después del cierre anual, su carga de trabajo bajaba y solía tomarse esos días. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas. Iríamos el sábado, pasaríamos el fin de semana en la cabaña, yo le propondría matrimonio el domingo al atardecer y regresaríamos comprometidos, listos para empezar el año siguiente planificando una boda.
Era un plan casi demasiado perfecto, y, como supe después, esa perfección debió haberme hecho sospechar. La primera señal extraña apareció a principios de noviembre, justo cuando recibí una de las mejores noticias de toda mi carrera. Había enviado 3 fotografías de paisaje a una exposición con jurado en una galería importante de Portland. No era cualquier muestra, recibían cientos de trabajos de fotógrafos de todo el país y aceptaban solo unos pocos. Era una oportunidad real de reconocimiento profesional, de ventas, de contactos que podían cambiar mi trayectoria. Cuando recibí el correo de aceptación, sentí una euforia difícil de describir. Mandé a imprimir las fotos en gran formato en un laboratorio profesional que solo usaba en ocasiones especiales, porque su calidad era casi de museo. El papel, la tinta, todo estaba pensado para que las imágenes se vieran exactamente como yo las había concebido. Cuando se las mostré a Savannah, esperando al menos una reacción, apenas les dedicó unos segundos de mirada. Ni siquiera levantó completamente la vista del teléfono. «Ah, qué bien. Amor», dijo, sin entusiasmo, como si estuviera respondiendo a algo automático. No me preguntó qué galería era, ni cuándo se inauguraba la exposición, ni si podía acompañarme. No quiso saber nada más. Volvió directamente a su pantalla, desplazándose por Instagram como si yo le hubiera enseñado una cuenta de servicios. Yo me quedé allí, sosteniendo algo que representaba años de esfuerzo, sintiéndome de pronto pequeño y fuera de lugar por haber esperado que le importara. Intenté justificarla. Me dije que estaba estresada. En las firmas contables el otoño es una pesadilla, cierres de año, clientes exigentes, empleados nuevos que hay que entrenar mientras el trabajo se acumula. Llegaba a casa agotada, sin ganas de hablar, con la mente en otra parte. Yo cocinaba, limpiaba, la escuchaba quejarse de su día. Pensé que era solo una etapa difícil y que pasaría. Pero no pasó. A mediados de noviembre empezó a mencionar a Travis. Al principio fue casi inocente, que lo había visto en una cafetería cerca de su trabajo, que había regresado a la ciudad después de vivir fuera. Cuando le pregunté quién era, me explicó que había sido su novio en la universidad, que no había funcionado y que luego se fue a Chicago. En ese momento no sonó como algo peligroso. Solo una coincidencia del pasado. Sin embargo, su nombre empezó a colarse en todas las conversaciones. Travis decía que ella debería viajar más. Travis pensaba que su trabajo corporativo estaba apagando su creatividad. Travis tenía historias fascinantes de las ciudades donde había vivido. Travis llevaba una vida mucho más interesante que la mía. Cada mención venía cargada de comparaciones implícitas, como si él representara aventura y yo solo estabilidad. Empecé a notar pequeños cambios, salidas más largas para supuestos recados, cafés que no sabía con quién eran, el teléfono siempre en su mano y la pantalla girada cuando entraban mensajes. Según la versión cuidadosamente editada de Savannah, Travis se había reinventado por completo, y, poco a poco, empezó a ocupar un espacio en su vida que no le correspondía. Yo lo sentía. No tenía pruebas, pero algo en el aire había cambiado. Y aunque una parte de mí ya lo intuía, todavía no estaba listo para aceptarlo. Durante la universidad, Travis había sido el clásico artista sin un centavo. De esos que encajan perfecto en el estereotipo, creativo brillante, pero eternamente corto de dinero. Apenas podía pagar el alquiler, siempre pedía prestado, hablaba con pasión de abrir una galería o fundar un colectivo artístico, pero jamás concretaba nada. Todo quedaba en ideas, en promesas sin respaldo. Eso, según Savannah, era exactamente el problema que había tenido con él en el pasado. Ella buscaba estabilidad. Él quería perseguir sueños sin ningún plan alternativo. Esa incompatibilidad los había separado. Pero ahora la historia era muy distinta. Según lo que ella me contaba, Travis se había convertido en un hombre exitoso. Dirigía una firma de inversiones, ganaba mucho dinero, manejaba un BMW y vestía trajes caros. La típica narrativa que la gente adora, el joven irresponsable que madura, se endereza y termina triunfando. Una de esas historias que te hacen creer que cualquiera puede reinventarse si se esfuerza lo suficiente. Lo que me incomodaba no era solo el relato en sí, sino cómo Savannah hablaba de él. Había algo en su voz, una mezcla de admiración y respeto que no sonaba casual. Decía lo impresionada que estaba con el cambio de Travis, lo orgullosa que se sentía de que finalmente se hubiera tomado la vida en serio. Poco a poco, empezó a comparar ese supuesto éxito con su propia carrera. Se preguntaba si había tomado las decisiones correctas, si quedarse en Columbus y trabajar en la misma empresa había sido realmente lo mejor, si no se había conformado demasiado. Yo escuchaba en silencio. No la interrogué. No la confronté. No me comporté como ese novio celoso que revisa cada movimiento. Quería confiar en ella. Quería creer que solo estaba reconectando con un viejo amigo y pasando por una crisis normal de los veintitantos, esa etapa donde uno duda de su trabajo, de su camino, de todo.
Eso es común. A mucha gente le pasa. Pero algo empezó a cambiar. Su relación con el teléfono se volvió obsesiva. Durante la cena ya no conversaba conmigo, se quedaba mirando la pantalla. Si le preguntaba cómo había sido su día, me respondía con una palabra. Bien. Cansada. Ocupada. Y de inmediato volvía al celular. Yo intentaba contarle algo de mi trabajo, una sesión complicada, un cliente difícil, una idea para un nuevo proyecto fotográfico. Apenas reaccionaba. Ajá. Qué bien. Eso era todo. Mientras tanto, sus dedos se movían a toda velocidad escribiendo mensajes. Su energía era distinta. La mujer que antes quería saber cómo me había ido, que se interesaba por mis fotos, que planeaba nuestros fines de semana, había desaparecido. Seguía sentada frente a mí, pero mentalmente estaba en otro lugar. Era como estar con alguien que solo cumple por inercia, sin estar realmente ahí. Empecé a notar esas pequeñas sonrisas mientras escribía. Sonrisas que no eran neutras. Sonrisas de interés, de diversión, de conexión con alguien que no estaba presente en la mesa. Cuando la atrapaba y le preguntaba qué era tan gracioso, respondía. Nada, solo algo que me mandó Kale. Kale era su compañera de trabajo. Pero esa sonrisa no cuadraba con la explicación. Era la sonrisa que surge cuando alguien que te importa dice algo ingenioso. Para finales de noviembre, yo ya estaba preparándome mentalmente para lo inevitable. Es esa sensación extraña cuando sabes que algo se está muriendo, aunque todavía no haya terminado. Como una planta que pierde las hojas poco a poco. Aún no está muerta, pero sabes que lo estará. Y aún así la sigues regando, con la esperanza de que se recupere. Eso mismo sentí cuando intenté confirmar nuestros planes para Acción de Gracias. Mi familia la había invitado semanas antes. Ella había aceptado. Mi madre ya estaba calculando la comida contando con Savannah. Entonces ella me soltó. Tal vez deberíamos mantenerlo más flexible este año. ¿Flexible cómo? Pregunté, realmente confundido. No tan estructurado. Más espontáneo. Siento que planeamos demasiado. Lo dijo la misma mujer que tenía su agenda dividida por colores, reuniones de trabajo, gimnasio, comidas, eventos sociales. La mujer que programaba el supermercado y hacía reservas en restaurantes con 3 semanas de anticipación para no esperar. Ahora quería improvisar. Savannah, mi mamá necesita saber cuánta comida preparar. Eso no es rigidez, es logística básica. Lo sé, lo sé. Solo me siento abrumada últimamente. ¿Puedo avisarte más cerca de la fecha? Era una señal de alarma enorme. Pero no discutí. Le dije a mi madre que Savannah tal vez no iría. Ella, que siempre fue muy perceptiva, me preguntó si todo estaba bien entre nosotros. Sí, mentí. Solo estrés del trabajo. No me creyó, pero no insistió. Viéndolo ahora, debí enfrentar el tema de Travis directamente. Debí decirle. Hablas de él todo el tiempo y estás distante conmigo, ¿qué está pasando realmente? Pero no lo hice porque, en el fondo, ya conocía la respuesta. Y no estaba listo para escucharla. Quería ver hasta dónde llegaría. ¿Cuánto tiempo mantendría esta doble vida antes de ser honesta conmigo? Quería saber si en algún momento recordaría que yo merecía algo mejor que ser reemplazado en silencio mientras probaba su próxima relación. No tardó mucho. Fue un martes por la noche cuando me escribió pidiéndome que nos viéramos en el restaurante al que solíamos ir. Un lugar sencillo, hamburguesas decentes y batidos, abierto hasta tarde. Habíamos pasado decenas de noches ahí después de que yo terminaba de editar fotos y ella salía del trabajo, hablando de cualquier cosa. Esta vez era distinto. El mensaje decía, tenemos que hablar. Cuando llegué, Savannah ya estaba sentada en nuestra mesa habitual. Se veía preparada, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Me senté frente a ella. ¿Todo bien? No levantó la mirada. Jugaba con el vaso de agua, siguiendo las gotas de condensación con la uña. He estado pensando, empezó. En nosotros. En lo que quiero para mi vida. Sentí como algo se me hundía en el estómago, pero mantuve la cara neutra. Ajá. Travis me escribió hace unas semanas. Y ahí entendí que el final que llevaba semanas sintiendo, por fin había llegado. Savannah hablaba despacio, como si cada palabra tuviera un peso específico que le costaba soltar. No era solo una conversación incómoda, era una confesión cuidadosamente envuelta para no parecer lo que realmente era. Está pasando por un momento muy difícil, me dijo. Su socio lo traicionó, tiene problemas legales y prácticamente no le queda nadie en quien apoyarse. Yo me quedé escuchando, con los codos sobre la mesa y la mirada fija en la taza de café frente a mí, esperando el verdadero motivo detrás de ese discurso tan ensayado. Algo dentro de mí ya sabía hacia dónde iba. No hacía falta ser adivino para notar que esa historia no era solo sobre él. Necesita apoyo,
continuó. Alguien que lo entienda de verdad. Y me di cuenta de que todavía me importa. Tal vez nunca dejé de hacerlo. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una nube de humo espeso. En ese instante sentí el cambio, como si algo invisible se hubiera quebrado en tiempo real. La relación que habíamos construido durante más de 3 años se estaba desmoronando frente a mí, tabla por tabla, pero me mantuve tranquilo. No tenía sentido hacer una escena, no iba a cambiar nada. Entonces, ¿qué estás diciendo, Savannah? Pregunté con voz baja, más cansada que molesta. Ella levantó la mirada por primera vez. Sus ojos tenían ese brillo incómodo de quien ya tomó una decisión, pero aún espera que la otra persona se la haga más fácil. Creo que lo mejor es que seamos solo amigos. Travis me necesita más ahora mismo, y yo necesito descubrir qué quiero sin estar atada a una relación. Por un segundo pensé que había escuchado mal. 3 años y medio juntos, miles de conversaciones, viajes, planes y rutinas compartidas, y me estaba dejando por su exnovio porque él la necesitaba más. Como si yo hubiera sido solo una estación de paso, algo provisional que podía descartar en cuanto aparecía algo más llamativo. No discutí. No levanté la voz. No le pedí que lo reconsiderara. En el fondo, ya conocía la respuesta desde hacía semanas. Las menciones constantes de Travis, la distancia emocional, ese repentino deseo de vivir el momento, todo encajaba ahora con una claridad brutal. Está bien, dije finalmente. Espero que seas feliz. Ella pareció aliviada, como si hubiera dejado caer una carga pesada sin darse cuenta de que lo que acababa de soltar era lo último de respeto que me quedaba por ella. Asintió, murmuró algo parecido a un gracias y bajó la mirada. Me levanté, saqué mi billetera y dejé $20 sobre la mesa para cubrir su comida, aunque yo no había pedido nada. No era un gesto romántico, era un cierre. Luego salí del restaurante sin mirar atrás, dejando atrás también una versión de mi vida que ya no existía. Esa noche, ya en mi apartamento, saqué de mi bolso de cámara la pequeña caja del anillo. La abrí y me quedé mirándolo en silencio, como si fuera una pieza de museo de una historia que nunca llegó a existir. $4.000 para alguien que había cambiado 3 años de historia por un tipo en un BMW que supuestamente la necesitaba más. No lo arrojé. No lo devolví de inmediato. Lo guardé otra vez y me senté en el borde de la cama a procesar todo. Lo extraño era que no lloré. No me sentí devastado. Lo que sentí fue una claridad rara, casi quirúrgica, como cuando ves una película cuyo final ya conoces, pero aún así tienes que verla hasta el último minuto. Todo lo que había sospechado durante semanas acababa de confirmarse. Savannah no se iba porque estuviera obligada. Se iba porque quería ver si había algo mejor en otro lado. Y, siendo honesto, prefería saberlo ahora que perder más años con alguien que me veía como una opción segura, no como su primera elección. Durante las semanas siguientes esperé que llegara el golpe emocional, las lágrimas bajo la ducha, revisar compulsivamente sus redes sociales, los mensajes desesperados de madrugada que uno jura no va a enviar. Pero no pasó. Simplemente seguí adelante, como si una parte de mí ya hubiera hecho el duelo mucho antes. Me sumergí en el trabajo. Acepté proyectos que antes habría rechazado, un reportaje de faros costeros en Maine, retratos para la web de una startup, incluso fotografía inmobiliaria para cubrir gastos. Mantuve mi agenda tan llena que no me quedaba espacio para la autocompasión ni para darle vueltas al pasado. La cámara se convirtió en mi terapia. Cada amanecer que capturaba, cada encuadre que salía exactamente como lo había imaginado, cada imagen editada que superaba mis propias expectativas, me ayudaba a sanar sin necesidad de palabras. No hablaba de emociones. Solo trabajaba, afinaba mi ojo y mejoraba. Mi fotografía empezó a ganar reconocimiento. Una galería en Portland me invitó a una exposición colectiva llamada Quietud. Querían mis paisajes, esos momentos de calma que había registrado durante el último año. La muestra abrió en enero y se vendieron algunas impresiones. No fue nada que cambiara mi vida, pero sí una confirmación silenciosa de que iba por el camino correcto. Es curioso cómo a veces se puede capturar la paz en una imagen mejor de lo que se puede encontrar en la vida real. Mientras tanto, algunos amigos en común mencionaban a Savannah de vez en cuando, siempre con ese tono de quien cree que trae noticias importantes. Parece que está feliz, decían. Está con Travis ahora. Se ven bastante serios. Yo asentía, respondía con un me alegro automático y cambiaba de tema. No estaba celoso. Tampoco le deseaba mal. Simplemente ya no ocupaba un lugar relevante en mi cabeza. Pero, unos 2 meses después de la ruptura, el rumor empezó a cambiar de forma. Resultó que Travis no era quien decía ser. Su exitosa empresa de inversiones era poco más que una fachada bien diseñada. Había falsificado documentos, inventado clientes y acumulado deudas enormes en tarjetas de crédito. El BMW estaba arrendado con dinero que no tenía.
Los trajes de diseñador eran compras financiadas que jamás podría pagar. Era un estafador profesional que se mudaba de ciudad cada vez que sus mentiras lo alcanzaban. Savannah había caído de lleno en esa farsa. Me enteré de que había vaciado sus ahorros intentando salvar el negocio, pagando alquileres atrasados y honorarios de abogados cuando comenzaron las acusaciones de fraude. Maximizó sus tarjetas de crédito tratando de sostener una estructura que se caía a pedazos desde dentro. En 4 meses había perdido su departamento, renunciado a su trabajo de contabilidad por el estrés constante y dependía de la caridad de amigos que ya empezaban a cansarse de la situación. No sentí satisfacción al saberlo. Tampoco alegría. Solo una sensación pesada de inevitabilidad. Quien persigue ilusiones siempre termina chocando con la realidad. En marzo me contrataron para un reportaje sobre senderos ocultos en Oregón. La propuesta venía de una revista con la que ya había trabajado. Buen pago, 2 semanas en campo, todos los gastos cubiertos. Acepté sin pensarlo, agradecido por una excusa para cambiar de paisaje y de rutina. Ahí fue donde conocí a Lila. Era la editora que coordinaba el proyecto entre el escritor, el director creativo y yo. Nuestra primera reunión fue por videollamada. Apareció con una camisa de franela, el cabello desordenado y sentada en lo que parecía una cafetería con una conexión terrible. Tu imagen se corta, le dije. Lo sé, respondió. Bienvenido al Oregón rural, donde el Internet es más una sugerencia que un servicio. Me reí sin poder evitarlo. Había algo refrescante en alguien que no se tomaba demasiado en serio, alguien que no necesitaba aparentar nada. Durante las 2 semanas siguientes trabajamos codo a codo, yo recorriendo senderos, subiendo montañas y capturando paisajes, ella revisando cada foto con ojo crítico y una honestidad directa, sin filtros ni halagos innecesarios. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo nuevo estaba empezando a tomar forma. No era una promesa ni una historia todavía, pero sí una sensación clara de que el futuro ya no estaba atado al pasado. Savannah tenía una forma muy particular de mirar mis fotografías. Yo podía pensar que una toma era perfecta, técnicamente impecable, y aún así ella ladeaba la cabeza, fruncía un poco el ceño y soltaba algo como: la composición está bien, Caleb, pero la luz hace que parezca una postal, no una historia. Al principio esas observaciones me irritaban. Me costaba aceptar que alguien cuestionara algo que yo sentía tan pulido. Sin embargo, con el tiempo comprendí que tenía razón. Empecé a fotografiar de otra manera, ya no buscaba imágenes bonitas, sino escenas que contaran algo. Gracias a ella, mi trabajo ganó profundidad. Entre sesión y sesión, solíamos refugiarnos en cafeterías cercanas. Yo abría mi portátil y revisábamos juntos las tomas del día. Savannah criticaba mis encuadres y se burlaba de mi obsesión por saturar los atardeceres. Yo, a cambio, la molestaba por su tendencia a usar demasiados adjetivos en sus textos de viajes. No había coqueteo, ni tensión romántica. Solo 2 profesionales disfrutando del proceso creativo. Lila, así se llamaba realmente, tenía una inteligencia tranquila, sin necesidad de demostrar nada. No buscaba aprobación. Hacía su trabajo, lo hacía muy bien y luego desconectaba. Tenía incluso una regla casi sagrada: no revisar correos de trabajo después de las 7 de la noche. Y lo cumplía. Algo casi revolucionario en nuestro mundo. Entre caminatas para sesiones al aire libre y largas noches editando en los vestíbulos de hoteles, me di cuenta de algo que no esperaba: hablaba con ella más que con nadie, incluso más que conmigo mismo. Esperaba sus mensajes con más ganas que una foto perfecta. Al terminar el proyecto de Oregón, seguimos inventando excusas para colaborar. No hubo una confesión dramática ni un momento cinematográfico. Simplemente nos volvimos parte de la vida del otro. Para abril ya nos escribíamos todos los días. Comentábamos artículos, intercambiábamos fotos, nos quejábamos de clientes complicados. Todo fluía sin esfuerzo. Una noche me envió una foto horrible de un atardecer que había tomado con su teléfono y escribió: ¿por qué los míos nunca se ven tan bien como los tuyos? Le respondí: porque usas demasiados adjetivos y pocos ajustes de cámara. Ella contestó: grosero, pero justo. Y así nos volvimos nosotros, sinceros, cómodos, sin dramas. No la comparaba con Savannah, ni con lo que había perdido. Esto era distinto. No estaba tratando de salvar a nadie ni de ser la opción segura de alguien. Lila tenía su vida en orden, trabajaba por su cuenta, pagaba sus cuentas y no necesitaba que nadie la rescatara. Tal vez por eso funcionaba. Una noche de martes, cerca de las 11, Lila estaba dormida en mi sofá con un libro abierto sobre el pecho. Habíamos pasado horas editando fotos para una campaña turística. Yo ajustaba unos últimos detalles en mi escritorio cuando alguien empezó a golpear la puerta con violencia. Al principio pensé que sería un vecino borracho. Pero entonces escuché los gritos: Caleb, abre la puerta, cobarde.
Esa voz no se olvida. Savannah. Cuando abrí, la escena parecía irreal. Estaba empapada por la lluvia, el maquillaje corrido, el cabello pegado al rostro. Detrás de ella, 3 personas grababan todo con sus teléfonos. Podía ver los pequeños puntos rojos indicando transmisión en vivo. «Me dejaste», gritó Savannah. «Arruinaste mi vida. Tú me hiciste esto». Yo no sentí sorpresa, sino una extraña confusión. Esta era la misma mujer que antes organizaba su escritorio por colores. Ahora gritaba bajo la lluvia mientras sus amigos buscaban contenido para redes. «¿Qué estás haciendo?», pregunté en voz baja. Ella se acercó, temblando. «Publicas tus fotos felices mientras yo sufro. Me abandonaste». Sus amigos intentaban provocarme. Querían una reacción. Un villano para su historia. Era evidente que aquello era una emboscada. Lila apareció detrás de mí. «Estoy llamando a la policía», dijo con calma. Savannah soltó una risa hueca. Hazlo. «Que todos vean quién es en realidad». Yo no me moví. La miré con serenidad. «No te abandoné», le dije. Tú elegiste irte. Y ahora que todo se derrumbó, ¿quieres culparme por no estar ahí para salvarte? No funciona así. Por un instante pareció entenderlo. Luego volvió a gritar y me golpeó el pecho mientras sus amigos seguían grabando. Lila permaneció hablando con emergencias. Cuando la policía llegó, les mostré las grabaciones de seguridad del edificio. Todo era claro, ella gritaba, intentaba entrar, sus acompañantes filmaban. «Debe retirarse ahora mismo», dijo uno de los agentes. «Si regresa, será arrestada». Savannah lloraba, pero nadie le creyó. Incluso sus propios acompañantes comenzaron a apartarse, incómodos, como si de repente se dieran cuenta de que aquello ya no era un espectáculo sino un error. Uno de ellos apagó la transmisión. Otro guardó el teléfono sin saber dónde mirar. Los agentes no tuvieron que insistir demasiado. El ambiente había cambiado. La adrenalina se había disipado y lo que quedaba era una escena torpe, húmeda y patética bajo la lluvia. Savannah trató de decir algo más, pero sus palabras ya no tenían fuerza. Era como gritarle al viento. Mientras se la llevaban hacia la acera, se volvió una última vez. No gritó. No amenazó. Solo me miró con una mezcla de rabia y derrota que ya no podía ocultar. Yo cerré la puerta con suavidad. No sentí triunfo ni alivio inmediato. Solo una quietud extraña, como cuando una tormenta se aleja y deja todo cubierto de humedad y silencio. Lila seguía de pie junto al sofá. El libro había caído al suelo sin que ella se diera cuenta. Me observó sin decir nada, esperando a que yo fuera el primero en romper el silencio. «Se acabó», dije finalmente. Ella asintió. No hablamos de Savannah esa noche. Preparamos té, abrimos la ventana para que entrara el aire fresco y dejamos que el ruido de la lluvia hiciera el trabajo de borrar lo que acababa de ocurrir. Dormimos poco, pero fue un sueño tranquilo, sin sobresaltos. Los días siguientes pasaron sin más sobresaltos. No hubo demandas, no hubo nuevas visitas, no hubo campañas virales. Solo un eco lejano de algo que había perdido sentido. Semanas después tomamos una decisión sin hacerla un gran evento. No hubo discursos ni listas de pros y contras. Simplemente entendimos que seguir donde estábamos ya no tenía valor. Nos mudamos hacia la costa, a un pueblo pequeño donde las mañanas olían a sal y madera húmeda. Allí abrí un estudio modesto, lejos del ruido de las ciudades grandes. Lila encontró su lugar escribiendo y editando desde cafeterías tranquilas o desde nuestro apartamento, con el mar de fondo. La vida se volvió simple. Trabajo honesto, tardes largas, conversaciones que no giraban alrededor del pasado. Savannah dejó de ser una historia activa. No porque hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía espacio en nuestras vidas. Y eso, descubrí, era una forma mucho más limpia de cerrar un capítulo.